en el Salmos 126. Salmos 126. Dice la palabra del Señor: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus cabillas. El título del mensaje, mis hermanos, es Sostenidos en la esperanza. Sostenidos en la esperanza. Oremos, mis hermanos. Oh Dios, gracias. Gracias por tu amor que es tan infinito, tan bueno para con cada uno de nosotros, Padre Celestial. Gracias porque tú nos has hecho tus hijos, Padre Dios. Gracias porque tú nos permites estar aquí nuevamente en tu casa, dándote a ti honra y gloria a través de todas las cosas que hemos de hacer y estaremos haciendo, Padre Celestial. Delante de ti estamos dispuestos para que tú nos utilices por medio del Espíritu Santo, para que tu nombre sea glorificado, como siempre nosotros seamos glorificados para glorificarte de mejor manera, Padre Celestial. Permite que aprendamos los mensajes que tú nos dices en tu palabra, que nos apoderemos, oh Dios, de esas promesas y que las usemos para darte a ti honra y gloria. Dirígenos, Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Sostenidos en la esperanza, mis hermanos. Sostenidos en la esperanza. Esperanza es una palabra clave en la vida del cristiano. Hemos sido llamados en esperanza para esperanza y nos sostenemos en la esperanza. Y esa esperanza en la que nosotros nos sostenemos es segura. Las promesas fieles de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la esperanza en que nosotros estamos sostenidos, en la esperanza fiel de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido llamados para esperanza y en esperanza, mis hermanos, en fe. Y vivimos en fe, para fe. Entonces, mis hermanos, nuestra esperanza tiene que estar sustentada en las promesas de nuestro Señor Jesús. Y es Jesús que nos ha prometido vida eterna. Y es Jesús que nos ha prometido que va a estar con nosotros cada día, todos los días, hasta el fin del mundo. Es ese Dios que nos ha prometido, que nos vino a dar vida y vida en abundancia. Entonces tenemos que sostenernos en la esperanza. Y esa esperanza son las promesas fieles de nuestro Señor Jesucristo. En el mundo en que estamos, mis hermanos, hay turbulencias, hay afanes, hay desesperanzas, hay decepciones. Todo ello es fruto del pecado. Y nosotros somos afectados por todo ello. A veces somos hasta los protagonistas de estos sucesos. Porque también somos pecadores y adolecemos de fallar a Dios. Tenemos esa enfermedad de fallar al Señor y de causar todas estas cosas que yo mencioné acá. El pecado que nos asedia, mis hermanos, produce en ocasiones angustias, produce intranquilidad. El escenario en que vivimos no se ve muy claro por los sistemas impuestos, los abusos, las impotencias, la escasez. El escenario se podría ver como insostenible y no escapamos de estos escenarios. Nosotros, los hijos del Señor, nosotros no escapamos de estos escenarios. Estamos en estos escenarios. Y mi hermano, mi hermana, el escenario no cambia inmediatamente nosotros nos convertimos a Cristo. No cambia en el momento que nos convertimos a Cristo y quizás no cambie en ningún momento. Quizás el escenario sigue igual, sigue así, sigue inseguro, siga problemático, sea desesperanzador. Quizás se quede así el escenario, quizás se quede así, a pesar de que nos convirtamos a Cristo. Ahora,
no cambia el escenario cuando nosotros nos convertimos a Cristo, pero sí cambia cómo nosotros lo afrontamos. Lo que sí va a cambiar, mis hermanos, es cómo nosotros afrontamos ese escenario. Nos convertimos a Cristo, no cambia el escenario, pero sí cambia cómo nosotros lo afrontamos, porque somos hechos nuevas criaturas. Ya no estamos solos. Y estas situaciones pueden levantarse alrededor, pero como bien nos dice Dios, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Situaciones nos ocurrirán, diferentes tipos de escenarios en los que tendremos que participar. Vamos a tener que participar en diferentes tipos de escenarios. Habrá turbulencias. Imagínense lo que han viajado, esas turbulencias en el avión. Uno se siente aterrorizado, me imagino. Yo no he tenido esa experiencia. Pero miren, en la vida hay turbulencias. Usted no sabe qué realizar. Usted tiene temor. Usted no sabe qué va a ocurrir. Usted no sabe cómo lo va a resolver. En la vida hay turbulencias, hay afanes, hay decepciones. Quizás haya desesperanza, fracasos, impotencia, escasez, dificultades. Ahora, ¿cómo Dios quiere que nosotros afrontemos todo ello? ¿Cómo Dios quiere que tú y yo, que somos hijos de Dios, afrontemos esos escenarios que hay en el mundo? Que somos hijos de Dios y no cambian, pero nosotros tenemos que tomarlo de diferentes formas, porque ya no estamos solos, sino que andamos con Cristo. Dios nos da su consejo en su palabra. Dios siempre nos da consejo en su palabra. Y Dios nos da ejemplos. Vamos a ver esta porción bíblica, que son muchas de las tantas porciones bíblicas, las que leímos, Salmo 126, que nos afirmará que tenemos que estar sostenidos en la esperanza. A pesar de cualquier situación, a pesar de cualquier escenario, tenemos y somos llamados a que estemos sostenidos en la esperanza que nos da Dios. Mis hermanos, tenemos que estar sostenidos en la esperanza, en primer lugar, porque seremos como los que sueñan. En primer lugar, tenemos que estar sostenidos en la esperanza, porque seremos como los que sueñan. ¿Qué nos dice el verso 1? Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Qué gran comparación hace Dios. Uno dirá, ¿y qué estará diciendo Dios con esto? Pero qué gran comparación hace Dios. El salmista dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Cuando él dice esto, se refiere a cuando Dios hiciera liberación del yugo de Babilonia. Cuando Jehová librara al pueblo de Israel, que en ese momento estaban siendo sometidos por Babilonia, cuando fueran librados de ahí, que es la nación que lo tenía oprimido en ese momento, Babilonia. Cuando él dice eso, cuando él dice, cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sión, era cuando Dios los librara de la opresión en que estaban sometidos bajo la nación de Babilonia. Ellos tenían la esperanza de ser liberados. Ellos estaban esperanzados en que iban a ser liberados. Ellos estaban siendo oprimidos de diferentes maneras. Habían sido cautivos, fruto de su separación de Dios. Ellos estaban siendo oprimidos. ¿Por qué? Porque ellos se habían separado de Dios. Eso, lo que los llevó a pecado tras pecado. Se habían apartado de las maneras de Dios. Ellos habían apartado de cómo Dios quería que ellos hicieran las cosas. Habían adoptado la idolatría de las naciones vecinas. Sus prácticas no se correspondían con la forma de vida que agradara a Dios. Por esto Dios permitió que fueran invadidos. Esta fue la razón por la que ellos fueron invadidos, porque ellos se habían separado del Señor. Ellos habían adoptado maneras que no eran las que a Dios agradaba. Ellos habían copiado lo que Dios le había dicho de antemano que no debían de copiar. Ellos se habían hecho idólatras y hacían lo que las naciones vecinas pues hacían también, cosa que Dios les había advertido no hicieran. Y Jeremías nos habla de esto. En Jeremías 25, versos 3 al 11, nos habla la razón por la cual ellos fueron invadidos. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis.
ni inclinasteis vuestros oídos para escuchar cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuando no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla, y en desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Esta situación no habría venido porque vino, porque cayó del cielo. No, ellos se habían buscado esta situación, porque ellos se habían apartado de Dios, y ellos no habían hecho caso a los profetas que Dios les había enviado, diciéndoles que volvieran de su mal camino. Era una situación bastante difícil en la que se encontraba la nación de Israel y de Judá. Si nos lleva a nosotros el pecado, eso hace el pecado, nos lleva a situaciones difíciles. Cuando no hacemos caso de la voz de Dios, eso sucede. ¿Qué hacemos? Omitimos la importancia de la voz de Dios. Nos vamos deslizando a senderos peligrosos, y una vez estamos allí, se nubla el entendimiento y puede que no veas la salida, pero Dios siempre tiene la salida. Cuando se comete pecado, cuando se aparta del Señor, vamos a ir deslizándonos por senderos de pecado, y vamos a llegar a un momento que no vamos a saber qué vamos a hacer. Quizás llegaste a una situación y no sabes cómo vas a salir de ella. Dios tiene la salida. En el pueblo de Israel y la nación de Judá, habían familias que no se habían apartado de Dios. No todos se habían apartado de Dios. Habían familias que no se habían apartado de Dios, pero también fueron víctimas de esta invasión. Estas familias que no se habían apartado de Dios, que eran fieles, también fueron víctimas de esta invasión. Y estas no abandonaron a Dios. Estas permanecieron fieles durante el transcurso de este suceso, porque ellos estaban sostenidos en la esperanza de que Dios los restauraría. El profeta les decía: ya van a invadir, no se resistan, vamos a ser invadidos, vamos a ser oprimidos durante 70 años, no peleen. Ellos no hicieron caso, ellos pelearon y fueron derrotados. Pero habían familias allí que tenían la esperanza puesta en el Señor, y a pesar de la circunstancia que les sobrevino, ellos continuaron con la esperanza en el Señor. Nos dice la palabra de Dios: seremos como los que sueñan. La promesa de liberación que Dios les había dado. Dios les había prometido que iban a estar ahí solo durante 70 años. Luego de esos 70 años, ellos iban a ser restaurados. ¿Qué nos dice Jeremías 27:22? Hablando de la profecía respecto a esta invasión. Dice: a Babilonia serán transportados, y allí estarán hasta el día en que yo los visite, dice Jehová, y después los traeré y los restauraré a este lugar. Mis hermanos, Dios les había dicho lo que iba a suceder con ellos, pero Dios les dio esperanza. Dios le dijo hasta el día en que Él los visitara y que Él los restaurara a este lugar. Entonces hay personas aquí que no perdieron la esperanza. Ellos continuaron sostenidos en la esperanza del Señor. Y aquí nos dice: cuando esto suceda, cuando Dios nos libere, seremos como los que sueñan. Esta comparación, como los que sueñan, que sueñan viene de la palabra kalam.
y tiene por significado estar tan bien que es como si fuera recuperándose, durmiendo bien. Es estar tan bien que es como una recuperación durmiendo bien. Así Dios nos recupera. Él nos revitaliza y nos da nuevas energías. Usted tuvo un día tremendo, se agotó muchísimo, pero cuando usted duerme bien, el cuerpo recupera todas esas energías, revitaliza todas esas energías, y usted se levanta fresco como un vegetal al día siguiente. Así Dios quiere recuperarnos y revitalizarnos, y así Dios les había dicho que iban a ser revitalizados. Luego de esos 70 años, Dios les iba a revitalizar. Dios les iba a dar descanso. A través de las circunstancias, Dios quiere que estemos sostenidos en la esperanza, sabiendo que tenemos promesas de Él. Lo que sea que te pueda tener cautivo, Dios tiene promesa y Dios tiene liberación para ti. Cualquiera que fuera la situación, cualquiera que fuera el pecado y su corrupción, cosas que están fuera de nuestro control, Dios quiere hacernos calam. Nos quiere liberar y revitalizar, darnos fuerzas nuevas. Seremos, mis hermanos, como los que sueñan. En primer lugar, mis hermanos, seremos como los que sueñan. Tenemos que tener la esperanza de que Dios nos va a liberar y Dios nos va a revitalizar. Es Dios que nos va a dar las fuerzas para nosotros atravesar las situaciones. Ahora, tú y yo estamos sostenidos en la esperanza. Tú y yo estamos confiando en el Señor. Tú y yo estamos poniendo nuestras situaciones delante del Señor, o nos estamos agobiando y por ese agobio nos estamos enfriando o apartando del Señor. Pues esto no debe ser así. Dios nos promete que Él está dispuesto a revitalizarnos. Dios está dispuesto a liberarnos de esa situación, de eso que nos tiene cautivo, de esa singularidad o de esa pluralidad. Dios quiere liberarte. Ese pecado, esos pecados, Dios quiere liberarte. Dios quiere revitalizarte. Dios quiere darte salida de esa situación difícil. Estás en una situación difícil, Dios te quiere dar salida. Y Dios te va a dar salida. Y Dios te va a dar las fuerzas para que tú atravieses esa situación. Y que tú estés esperanzado en el Señor. Dios les dijo a ellos que en 70 años Él les iba a visitar. Él les iba a liberar. Y Dios les dijo a ellos que no se resistieran, sino que fueran allí. Y los que obedecieron al Señor, los que durante esa situación estaban con el Señor, les fue bien, mis hermanos. Daniel les fue bien. Los amigos de Daniel les fue bien. Y muchas otras familias que no se mencionan en la Biblia, que guardaron las palabras del Señor, les fue bien. Porque Dios nos va a ayudar a pesar de que estemos atravesando una situación difícil. Pero para eso tenemos que estar sostenidos en la esperanza. Porque tenemos que tener muy en claro, mis hermanos, que seremos como los que sueñan. Dios quiere revitalizarnos. Dios es quien nos da la fuerza. Eso quiere hacer Dios con nosotros. Calam. Revitalizarnos. Darnos fuerzas nuevas. Y esto Dios les prometió a su pueblo que haría con ellos. Seremos como los que sueñan. En segundo lugar, mis hermanos, tenemos que estar sostenidos en la esperanza. ¿Haciendo qué? Haciendo que digan lo excelente que es Dios. Tenemos que estar sostenidos en la esperanza, haciendo que con nuestro comportamiento las personas digan lo excelente que es Dios. Leamos los versos 2 y 3. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Debemos de ser tan agradecidos con Dios que otros quieran agradecerle. Tenemos que vivir una vida de agradecimiento al Señor, que se vea ese agradecimiento al Señor, que otras personas digan, caramba, ¿qué es lo que este hombre tiene? ¿Qué es lo que esta mujer tiene? ¿Tiene a Cristo en su corazón? Tenemos que vivir vidas, mis hermanos, que las personas quieran vivirlas, pero para eso tenemos que estar retenidos en la esperanza que Dios nos da. Por eso no debemos de permitir que las situaciones nos agobien. Somos humanos,
nos van a afectar, pero cuando nos afecten, tenemos que ir a las promesas del Señor, que es en donde tenemos que estar sostenidos, en la esperanza que nos da Dios. Debemos ser tan agradecidos con Dios que otros quieran agradecerle, mis hermanos. Dios nos busca. Él quiere que nos relacionemos con Él, que vivamos en armonía con Él. Dios quiere que gocemos el gozo de la salvación de nuestras almas. Dios quiere que estar gozosos, ¿cuánto? Siempre estemos gozosos, como dijo el versículo, hermana Magalis. Dios quiere eso. Dios quiere que nosotros gocemos el gozo de nuestra salvación, que no perdamos nuestro primer amor, sino que cada día nos demos cuenta de la obra tan grande que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y agradecemos a Dios por eso y afrontemos las situaciones sostenidos en la esperanza. Cuando somos salvos, muchas cosas ocurren con nosotros. Muchas cosas ocurren con nosotros. Y muchas de esas cosas ocurren de forma instantánea. Este cambio debe en nosotros producir un estado de ánimo que no dependa de nada más. El cambio que produce en nosotros la salvación debe de producir en nosotros un estado de ánimo que no dependa de nada más, solo de eso, de que de Dios. Amén. Sino tan solo de Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Eso es lo que debería de ser. Eso es lo que debería de ser, mis hermanos. Pero ¿qué sucede? Pero como humanos somos susceptibles. Y esto no ocurre al 100% en nosotros. Sin embargo, no tenemos por qué preocuparnos. Dios no se cansa de repetirnos las mismas cosas. Él siempre está ahí animándonos con su palabra. Y es por su palabra que podemos estar tranquilamente sostenidos en la esperanza. ¿Qué esperanza? La esperanza que Dios nos da. Nosotros nos convertimos a Cristo y debe de ocurrir un cambio en nosotros de inmediato. Nuestro estado de ánimo debe cambiar de inmediato. ¿Por qué? Por la gran obra de salvación que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero como humanos, quizás eso no suceda al 100%. Nos vamos a dejar abatir por las cosas que nos sobrevengan en esta vida. Pero para eso Dios nos ha dado su Espíritu Santo, con el cual podemos entender la palabra del Señor y podemos apropiarnos de las promesas del Señor y vivir la vida sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros. Cualquier situación, Dios tiene cuidado de nosotros. Cualquier problema, póngalo en la mano del Señor. Dios nos dará la salida. Ahora, tenemos que estar sostenidos en la esperanza. La esperanza que da el Señor. Y qué bueno, en los estudios que cuando yo voy a donde Lady, Raúl, Saúl, Albert, Oscar, cuando yo voy allá, hablamos de las cosas. Y parte de lo que ella recalca es que ir a la iglesia es muy bueno. ¿Por qué? Porque hablamos de que hay que leer la palabra, de que hay que orar, de que tenemos que congregarnos, que eso es vital para una vida fuerte, una vida firme en el Señor, para evitar para no caer en las tentaciones. Hablamos de eso. Y una cosa que ella dice es que de ir a la iglesia, es que en la iglesia, como bien ha dicho el pastor, se lee la palabra del Señor y se ora también. O sea, que estar en la iglesia es como un complemento, porque usted escucha palabra del Señor y usted ora al Señor. Hace las tres cosas ahí. Entonces nosotros no debemos desperdiciar el tiempo. Oren por Lady, que tiene un dolor fuerte en la columna, ella sufre de la columna. No debemos de desperdiciar las oportunidades que tenemos de estar en la casa del Señor. El salmista anhelaba estar en la casa del Señor. En la casa del Señor usted va a escuchar las promesas que Dios tiene para usted. Dios tiene promesas para usted. Dios tiene promesas para mí. Usted va a escuchar en la casa del Señor. El predicador le va a decir las promesas del Señor. ¿Por qué? Porque está hablando la palabra del Señor. Y es en su palabra que nosotros debemos estar sostenidos. Amén. Vemos que el salmista relata el resultado de la liberación que da Dios. Él lo relata. Él relata el resultado de la liberación que nos da Dios. Y la mayor liberación que Dios nos ha dado es la liberación del pecado. Dios, a través del salmista, pues relata el resultado de la liberación que Él da. Y lo desarrolla en este verso 2. Vemos que nuestra boca se llenará de risa. Vamos a estar gozosos, mis hermanos. Debemos estar gozosos. Risa que viene de la palabra sekok.
Y esta puede estar refiriéndose a la risa que se produce de la burla a sí mismo por X razón. Y en esta ocasión podemos asociarla a que, sabiendo la liberación de Dios, es tonto de nuestra parte desesperanzarnos. Esta risa de la que aquí habla el salmista, secoque, tiene que ver con una risa que se produce de la burla que uno se hace a sí mismo. ¿Y qué está diciendo Dios aquí con esto? ¿Qué quiere decir Dios? Aquí yo puse una ilustración. Es como si nosotros le diéramos, bueno, creo que se va a entender con esta ilustración. Ahora yo le voy a hacer una ilustración, es muy sencillo. Yo guardé algo en un lugar, Ángel vio que yo lo puse ahí. Yo guardé mi celular ahí y Ángel vio que yo lo puse ahí. Y yo empecé a buscar el celular, y me preocupo por el celular. Me siento triste, digo, ay, se me desapareció el celular. Y Ángel está viendo el celular ahí. Y yo le pregunto a Ángel, ¿y dónde está el celular? Mijo, pero tú lo pusiste ahí. ¿Y qué yo hago? Caramba, yo buscando el celular por aquí, por allá. ¿Yo me río de quién? Me río de mí mismo. Dios sabe la liberación que nos va a dar. Dios sabe cómo vamos a tener la salida. Y nosotros buscando por aquí, buscando por allá, cuando ya la salida Dios la tiene ahí. Y entonces también te está diciendo que ellos se iban a reír, porque ellos estaban angustiados, preocupados, pero Dios tenía la salida. Y cuando ya reciben la salida, ellos se ríen de sí mismos. Amén. Porque estaban desesperanzados. Amén. Mi hermano, no podemos perder la esperanza. Amén. Tenemos que estar sostenidos en el Señor. Amén. Esta es la risa a la que se refiere el salmista. Es tonto de nosotros preocuparnos, atribularnos, cuando sabemos que Dios de una u otra forma da la salida y da la fuerza para que nosotros estemos atravesando cualquier situación que en nuestra vida se pudiera presentar, mis hermanos. Debe ser para nosotros inverosímil, debe ser algo para nosotros extraño, no aguardar y actuar esperando el Señor. O sea, a nosotros nos debe parecer algo extraño el no aguardar y actuar esperando en Dios. Nuestra realidad debe de ser actuar y esperar en Dios siempre. Esa debe ser nuestra realidad. Debe de ser actuar y esperar en Dios siempre. Eso es un ejercicio, eso es una disciplina que nosotros tenemos que aplicarnos. Actuar y esperar en Dios siempre. Tenemos que decidir hacer eso. Tenemos que decidir vivir una vida sostenidos en la esperanza, sabiendo que seremos como los que sueñan, sabiendo que nosotros tenemos que vivir de forma tal que nosotros, las otras personas digan, wow, yo quiero agradecer a Dios como Él le da gracia al Señor. Nuestra vida debe de ser de alabanza a Dios. Dice el salmista, y nuestra lengua de alabanza, ¿Cómo tú y yo estamos alabando a Dios? ¿Cómo tú y yo le estamos alabando al Señor? Pues debemos de ser agradecidos y vivir tomándole en cuenta. Vivir para glorificarle. Agradece a Dios la salvación. Agradece lo que aprendes a Dios. Agradecelo. Cualquier cosa que tú aprendas, agradeceselo a Dios. Agradece los triunfos a Dios. Agradecele los triunfos a Dios. Agradece la experiencia de los fracasos, de los que Dios te ha levantado. Agradece eso al Señor. Canta a Dios. Sirve a Dios en tu iglesia local. Sé humilde sabiendo que todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Nosotros nos debemos a Dios. Si hay algo bueno que tú puedas hacer, si hay algo excelente que tú puedas hacer, cualquier cosa, cualquier habilidad, recuerda que eso viene de Dios. Todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Nosotros nos debemos a Dios y nosotros somos porque Dios permite que seamos, conforme a tu santa y bendita voluntad. Por eso debemos de estar agradecidos al Señor y vivir agradecidos, haciendo que las otras personas digan lo excelente que es Dios. Viviendo así, dice el salmista, dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Las naciones iban a decir, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Así es. Nuestra forma de vida debe de atraer a Cristo. Nuestra forma de vida debe de atraer a Cristo.
debemos de ser pequeños Cristos, por así decirlo. Eso significa cristianos. Los cristianos en Antioquía decían que era lo que quería decir. Ellos lo decían de forma, para burlarse de ellos, de forma despectiva, pero eso es lo que quería decir. Pequeños Cristos. Cristo pasó por mucho, pero él estaba sostenido en la esperanza. Cristo estaba sostenido en la esperanza. El gozo del Señor debe de ser nuestra fortaleza. Como dice el coro, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Debemos de vivir sabiendo que grandes cosas ha hecho Jehová con cada uno de nosotros. Tenemos que vivir sabiendo eso. Dios ha hecho grandes cosas con nosotros y Dios continúa haciendo grandes cosas. Porque cualquier cosa que haga el Señor es grande, mis hermanos, porque la hace Dios. Mis hermanos, tenemos que estar sostenidos en la esperanza, sabiendo que seremos como los que sueñan. Dios es quien nos va a dar la fuerza y Dios es quien nos va a revitalizar. Tenemos que vivir sostenidos en la esperanza, vivir de tal manera que los otros digan lo excelente que es Dios, sabiendo que Dios nos librará y sabiendo que Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida, por lo cual debemos de darle gracias cada vez que estemos transcurriendo en nuestra vida. Mis hermanos, en tercer lugar, tenemos que estar sostenidos en la esperanza, sabiendo que el bien que da Dios sobrepasa cualquier vicisitud. El bien que da Dios sobrepasa cualquier vicisitud, cualquier problema, cualquier situación adversa. Sobrepasa eso, el bien que da Dios. El salmista en el verso 4 utiliza una metáfora. Y esta metáfora la utiliza usando la geografía que ellos conocían y sus características. Vamos a ver los versos 4, 5 y 6. Dice: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. El salmista utiliza una metáfora. Vamos a ver de qué trata esto. ¿Por qué dijo que haga volver la cautividad como los arroyos del Negev? Según el comentario de Meyer, esta comparación es de los arroyos del Negev. ¿Y cuál es la característica de los arroyos del Negev? Los arroyos del Negev están al sur de allá, de Israel, todo eso. Están al sur. Y tienen la característica de tener los canales de agua secos, pero rápidamente. Rápidamente están secos. Pero de igual manera, rápidamente están repletos de aguas corrientes a todo dar. Son arroyos que se ven desérticos, pero empieza a llover, y de un momento al otro están llenos esos arroyos, pero muy llenos. Yo busqué en YouTube y están muy llenos esos arroyos. Es como si fuera un mar. Así querían nuevamente los israelitas llenar sus tierras desoladas, el pueblo de Dios. Así como estaba vacío el pueblo del Señor, estaba vacío la tierra de Israel, pero como estos arroyos del Negev que estaban secos y se llenaban de agua, ellos querían volver de Babilonia y llenar su pueblo de nuevo. Amén. Por eso dice así el salmista. Amén. Así querían nuevamente llenar sus tierras desoladas el pueblo de Dios, como se llenan de agua de agua corriente los arroyos del Negev. Un cambio situacional repentino. La situación cambia así, repentino cambia la situación. Eso es lo que ocurre. Dios cambia las cosas de un momento a otro. De un momento a otro Dios cambia las cosas. De un instante a otro Dios cambia las cosas. Y más cuando se trata de nuestro bienestar. Nos cambia desde dentro. Nos ha cambiado de muerte a vida. Ahora debe de ser nuestro deseo ese cambio para la gloria de Dios. No debemos de dejarnos llevar de nuestra naturaleza carnal para lo que no conviene.
como costumbres pasadas malas, el vicio del dinero o el entretenimiento, el acomodamiento excesivo, la dejaré por las cosas del Señor. No debemos de usar el verso, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, como excusa. Eso no debe ser una excusa para nosotros. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, no debe de ser una excusa. Así es. Esto debe de servirnos a nosotros para advertirnos que debemos ejercitarnos espiritualmente para debilitar la carne y fortalecer el espíritu. Amén. Si el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, entonces tenemos que hacer, no debemos de caer en la carne, no debemos de caer en las garras de la carne. Tenemos que fortalecer el hombre espiritual y tenemos que debilitar al hombre carnal. Cuando estamos dispuestos a cambiar para Dios, a ver las cosas desde una más amplia perspectiva, entonces haremos nuestras luchas, por supuesto, pero sostenidos en la esperanza que da Dios. Amén. Cuando vemos las cosas desde la perspectiva de Dios, podemos luchar, pero tranquilamente podemos luchar. Podemos hacer las acciones, hacer los movimientos que haya que hacer, pero confiados en el Señor, sabiendo que la respuesta final la va a dar el Señor y estando dispuesto a aceptar la respuesta que dé el Señor. Dice Juan 7:37, de su interior correrán ríos de agua viva. Luego de las lluvias torrenciales que inundan el desierto del Negev, el Negev cambia su aspecto y ya no se ve desértico. Después de que llueve, mucha lluvia, nacen unas flores, las flores más bellas que uno pudiera ver. Se llena, eso queda desértico, se llena de flores, pero algo tremendo. Yo pensé entrar en imágenes, porque cambia de algo desértico a unas rosas que de hecho para adquirirlas son bastante costosas, porque solamente ocurren en esa determinada época del año. Después que ocurre eso, cambia la situación y cambia el aspecto posterior, mis hermanos. Así Dios cambia nuestras vidas a través de la fe en Jesús. Nuestra entrega completa a Él. De nuestro interior correrán ríos de agua viva, ríos de agua que nos va a proveer el Señor. En los versos 5 y 6 nos habla Dios respecto a que el trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo en el Señor, mi hermano, mi hermana, no es en vano. Dios paga y Dios paga muy bien. Dios paga más que cualquier otra persona. Dios paga más de lo que nosotros no pudiéramos imaginar. Y Dios lo promete en su palabra, que el trabajo en la cosa de Él, no es en vano. Ahora, ¿tú crees eso? Ahora, ¿estás tú trabajando para el Señor? Tenemos que vivir sostenido en la esperanza. Y eso encierra vivir una vida entregada para el Señor. Sacrificarse por el Señor. En esos versos Dios nos habla respecto a que el trabajo no es en vano. Nos habla de que vale la pena estar sostenidos en la esperanza, durante y después, ya que estar sostenidos en la esperanza es estar sostenidos en la promesa de Cristo. Amén. Sostenidos en la esperanza es estar sostenidos en la esperanza que Dios nos ha dado como sus hijos. ¿Conoce usted cuáles son las promesas del Señor? ¿Sabe usted cuáles son sus promesas? Dios nos lo dice en su palabra. Así es. Usted puede aprender acerca del Señor y ver sus promesas, apropiarse de ellas y sostenerse de las promesas que nos da Dios. Mis hermanos, a manera de conclusión, a través de toda circunstancia, estemos sostenidos en la esperanza. En la esperanza que nos da Dios a través de sus promesas que son fieles. Debemos de recordar la fiel palabra de Dios y esperar en Él, accionando y agradeciendo a Dios. Procuremos que las personas, por cómo vivamos, digan lo excelente que es Dios. Mostremos el cambio que Dios ha hecho en nosotros. Sirvamos a Dios en agradecimiento, reconociendo que el servicio al Señor, que el sacrificio, que el esfuerzo por las cosas del Señor es para nosotros
un privilegio. Tu amigo, amiga, que no conoces a Cristo, que no te has entregado del todo a Él, ¿qué esperas para tener una esperanza viable y fiel? Ven a Cristo y sé salvo, y tu vida a Dios la llenará de bendición. Amén. Mis hermanos, vivamos sostenidos en la esperanza. Amén. Pastor. Amén.